Ieskena, Jekie William de Urabruwak. Buenas tardes, estimados teleaudiencia de este belleza de canal Nativa. Es para mí honra esta tarde la oportunidad de decirles y recordarles que aquí celebramos el día de Pabru Presberi, el hombre de las lapas de Suince, donde nacen las aguas frías en Alta Talamanca. Un día como hoy, en el año 1710, fue ejecutado por una horda de situaciones difíciles de llevar, donde hubieron algunos aspectos a considerar que están perdidos en los años de distancia, porque hace mucho tiempo, donde mucha agua ha corrido como el día de hoy, y han escapado por intereses varios a una página que se pudiese decir sin escribir. Pero no hay, a pesar del tiempo, dificultad alguna para ir uniendo porciones y encontrar un hilo, no tan distanciado de la realidad, pero sí que nos permita estar en aquella época por la cual fue asesinado por los españoles Pabru Presberi. Se dice que tendría unos 40 años y unos 70, unos 75 de altura. Este señor tomó un incierto camino para podernos llevar una realidad. Hace unos cuantos años fue nombrado defensor de los indígenas de América y también benemérito de la patria. Pero pienso que se le debiera dar algo más, un héroe, porque héroes son los que dan su vida por el conocimiento, la fe y la esperanza en mejorar a un grupo. Y él no solamente la luchó por mejorar un grupo, sino a los bribris, a los cabécares, también tomando en cuenta a los bruncas, a los teribes y a todas otras personas de grupos de minoría, desde la isla Tojar en Panamá hasta cerca de lo que es ahora Cartago. ¿Qué pasó en ese entonces? Es de recordar que cuando ya casi estaba dominada la meseta central y la parte de los Quepoa y los bruncas, los ojos fueron puestos hacia Talamanca. Talamanca, que ese no es el verdadero nombre, porque Talamanca es una parte de una región de España. Igual los europeos le fueron poniendo nombre a todas nuestras cosas y también a las creencias de los indígenas de ese entonces, que aún se conservan algunos, dijeron que eran cosas diabólicas. Mediante ese diabolicismo, que es la primera etapa, se contó con la posibilidad de que la parte política y militar de ese entonces interviniera. Pero unos años antes de 1710, se demostró por medio de 2 o 3 caciques que era imposible de entrar a la región de Talamanca. Entonces la otra opción que quedó fue apoyarse como punta de lanza encubierta de la religiosidad. Los frailes y otros movimientos que hubieron, poco a poco fueron entrando a esas zonas y fueron mermando la creencia en el
creador de nosotros llamado Cibó. Entonces todo el que mencionaba Cibó estaba como mencionando al demonio. Estaba fuera de la posibilidad de lograr el cielo. Quien lograra utilizar medicamentos naturales también no estaba bien visto, porque ya comenzaba a afectar a los primeros grupos que entraron con medicamento de parte de los europeos o del progreso de la civilización de la época. En esta situación, al tratar de mermar todos los conceptos naturales, se presenta que comienza a debilitarse los grupos y algunos de ellos, de los frailes que habían, tomaron fuerza. Y detrás de los frailes, muy lentamente, entraron los que no habían podido entrar de primero, que era la parte de militarismo de esa época. Consideremos que estamos todavía en la época de la colonia y un poco antes a veces. Ante este aspecto, les dije anteriormente que 3 o 4 se opusieron y así posteriormente se acentuó más al encontrar Pablo Presberi, que era un cacique, pero este cacique tenía una afinidad muy grande con el mayor de los sacerdotes de aquella época, pero sacerdotes indígenas. Por eso era temido también por su arrogancia de personalidad. Persona muy querida y también muy temida. Este distinguido aborigen logró unificar desde Tojar en Panamá, que ese todavía casi pertenecía a Costa Rica, hasta, como dije anteriormente, cerca a Tayutic en Cartago. En esta situación, tomó diferentes puntos y se fue reforzando lentamente y en forma casi secreta se reunía con sus jefes inmediatos y fueron alistando puntas de lanza, quemándolas al fuego y después alineándolos y algunas piedras. También utilizaron fondas y tipo de macanas. En determinado momento ya estaban bastante avanzados en material bélico, pudiese decir, o de defensa o de ataque. Ocurre una situación. Se está un poquito en duda en la historia, porque la historia la escriben los vencedores y no los demás. Los vencidos no tienen derecho. Pero en una forma ágrafa, es decir, no escrita por alguien, nos han llegado ancestralmente desde bisabuelos, abuelos, padres, qué ocurrió allí. Mencionaré a una persona, por ejemplo, doña Isidora de Ujarrás. Podrán preguntar más a tiempo qué ocurría, porque el tiempo es oro aquí en la televisión. En un momento dado, Pablo Prespere, o rey de La Paz, logró tomar o interceptar algunas cartas donde se decía, por medio de los frailes de esa época, según Figueroa, no lo digo yo, una persona de aquella época que era una persona española que logró escribir y hacer algunos dibujos. Este señor Figueroa menciona y hace dibujos de la situación que ocurrió entonces. Pero por otros indicios, ya les dije que no escritos, ágrafos más bien, se dice que Pablo Presberi logró captar unas cartas donde se le mandaba por medio de los frailes a los que estaban centrados en Cartago, y que posteriormente esos pudiesen llegar a más allá, al reino de Guatemala, donde decía que las personas de Talamanca
debían ser retiradas de allí y lentamente traídas. Algunas, las que pudiesen más cercanas a Cartago, y las otras que fueran traídas a Térraba o Boruca. En esa forma, sería un tipo de guerra fría para ir eliminando las fuerzas vitales y descontento que había arriba. Pablo Presberi, al interceptar estas notas, decidió atacar en diferentes partes por diferentes grupos. No solamente él atacó. Fueron atacados más o menos 14 conventos que había allá en Alta Talamanca, y en esa situación se dice que murieron unas 14 personas, entre frailes, soldados y algunas señoras, todas blancas. Algunos lograron en la huida regresar a Cartago y contar lo que había sucedido, pero quizá agregándole un poco más, o tal vez ciertamente lo que ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que se quemaron esos 14 templos sencillos y hubieron varios muertos. ¿Qué fue lo que rompió también esta situación? Estimados teleaudientes, a nadie le gusta, por sencilla que sea su casa, la cada uno de ustedes, la de usted, estimado señor, la de usted, señora, no le gustaría que un extraño llegue y le bote un adornito que tiene en su casa, porque quizá el que la botó no sabe el valor espiritual que tiene o sentimental. Los aborígenes nuestros en esa época tenían un rancho que se llama quiere decir casa, Usuré, casa grande. Allí tenían, según se comenta, algunas pequeñas figuras, no ídolos, porque no lo adoraban, sino representación. Esos fueron usurpados por los españoles, más la carta que fue recibida por Pablo Presberi, en la cual decía lo anteriormente dicho. A eso hizo reventar la situación. Unos días antes, como el día de hoy, 4 de julio de 1710, habían enviado los españoles a pedir a Guatemala ayuda económica para comprar machetes, para comprar carne y otros aditamentos para tratar de subir a Talamanca con fuerza militar. Entonces estos se dividieron en dos grupos. Unos entraron por Cartago para Tayutic y otros entraron Otros entraron por Puerto Cortés, río arriba, ayudados por algunos caballos, pasaron a Boruca y allí reforzaron un poco con indígenas que conocían el camino, voluntarios, pero en su mayoría obligados por los españoles. Pasaron quizá por este lugar llamado Mariposa, en ese entonces, lo que eso era Buenos Aires, subieron a Cia, a Alta Talamanca, y Pablo Presberi estaba haciendo en ese momento una espera de qué ocurría. Al estar en espera se fue a un territorio neutral, a un grupo que no había apoyado ni a unos ni a otros. Según se dice, Pablo Presberi fue vendido en este aspecto.
Algunos dicen que lo tomaron luchando. Otros dicen que lo tomaron cuando estaba durmiendo. El asunto es que Pablo Presby fue tomado sin fuerza de armas. Se duraron más o menos 22 días buscando entre las montañas para conseguir a los máximos jefes que dominaban en ese momento al grupo y liderado Pablo Presby, y fueron traídos amarrados en varillas con lazo al cuello los más bravos o que tenían dificultad. Y algunas señoras, esposas de estos indígenas, lo siguieron. Los niños también lo siguieron. Y varios guerreros fueron tomados. En total se dice que Pablo Presby lo sacaron de Talamanca con cerca de 700 personas, con hambre, pasando ríos, sin alimentos, hasta llegar a Cartago. Llegaron hace tantos como 12 días después a las señoras, a los indígenas que habían luchado, lo repartieron entre los colonos de esa época para que sirvieran en ayudas de los que eran propietarios de los terrenos de ese entonces. Pablo Presby fue llevado un 1 de julio, lo encerraron en un cuarto. Se dice que no le dieron alimentos, solamente agua. Y no lo dice la parte escrita. Pero imaginemos que lo golpearon, le dieron puntapiés, estuvo durmiendo en el suelo, tuvo que defecar en el mismo cuartucho, cerca donde estaba el gobernador. Ante esta situación, se decide mediante un grupo qué se va a hacer con Pablo Presby. Lo llevan, lo ponen frente a los jueces, españoles todos, y le hacen preguntas que si los demás jefes que están al lado han intervenido en el alzado que tuvieron un militar. Él no contestó en español, había un intérprete. A todas dijo que no. Cuando insistieron otra vez en las mismas preguntas desde otro ángulo, dice, eso ya lo he dicho. Y así se negó continuamente. Al final lo declararon como único para ser asesinado. Aproximadamente dice esto así, no textual. Se ha encontrado enemigo de la corona. Por lo tanto, será ejecutado el 4 de julio. Estoy hablando de 1710. Y será montado en un caballo, llevado por la ciudad de Cartago, amarrado del jamelgo. En la parte de adelante irá una persona gritando por qué razón va a ser asesinado. Posteriormente se sacará de la ciudad, se llevará a un árbol y ahí será baleado. Posteriormente le será cortada la cabeza y colgada en el árbol. Por motivo de que al no haber garrotero en el país, se hará la diferencia de muerte. Quiero decirles que era el garrotero. En Sudamérica, el indígena que se oponía era amarrado de pies y de manos hacia atrás en una silla. Claro, sentado en la silla. Y en la parte de atrás de la silla que tiene respaldar o tenía respaldar,
le era amarrado un mecate como torniquete al cuello, como quien le da vuelta a un alambre para presionar. Así era, doblado, mientras le estaban tocando los tambores al lado, los contrarios, hasta que el cuello se desnucaba, o sea, se despegaba de la parte del cuerpo. Al no haber en Costa Rica, de ese entonces, el garrotero, entonces tomó el anterior de ser ejecutado. Pablo Presberi, un día como hoy, 1710, recorrió las calles en la forma que les he dicho. Posteriormente, algunos indígenas a la par, quizá llorosos o dolidos, vieron la ejecución. Posteriormente le fue cortada la cabeza y fue dejado allí todo el resto del día. Poniéndose un poco más armonioso con el aspecto, que es un poco pesado, dice la crónica que desde la mañana en la parte este de Cartago volaron cientos de aves, todas lógicamente eran lapas, se posaron en el convento, en los cabildos de ese entonces, en las casas más cercanas, y a la muerte de Pablo Presberi, todas regresaron a Talamanca para nunca más volver a Cartago. Pregunta, ¿qué logró Pablo Presberi? Pablo Presberi logró que durante muchos cientos de años los que querían conquistar a Talamanca lo dieran como un imposible. Conquistaron alrededor, pero la cúspide, la montaña, el centro, era inexplorada por ellos. En el año 1821, cuando llegó la independencia para Costa Rica y casi toda América Central, Costa Rica ya era libre en la parte indígena desde 1710. Entonces, Pablo Presberi es el primer héroe indígena. Y lógico también, vino después Juan Santamaría por una lucha similar en la cual la opresión se sentía al lado, también se alzó junto con otros más. Pablo Presberi luchó por sus ideas, representando a todas las fuerzas que habían alrededor, por las creencias autóctonas, por el crecimiento espiritual, por ser un defensor de los animales, defensor de la vegetación, defensor de la vida milenaria, defensor de la hierba, defensor de los ríos, de la sangre que corre por las venas, que es la tierra, petróleo y todo lo demás, y las aguas que fluyen desde Iriria, nuestra madre, aquella que dio la sangre, que es chocolate, para que complementaran con la harina de maíz, que es el cuerpo del indígena. No nos avergoncemos, estimados bonaerenses y alrededores, si tenemos una gota de indigenismo, conservémosla. No nos avergoncemos, hablemos fuerte, levantemos pecho, no de desprecio al hermano que le contesta, Eishkena, y el otro indígena le dice, bien.
doloroso que neguemos a nuestras raíces, como sería doloroso que en otro país neguemos que somos costarricenses. Somos costarricenses, somos cabécares, somos bribris, somos huetares, somos chorotegas, bruncas, teribes y todo lo demás, porque de ahí deriva nuestra sangre. No neguemos que pertenecemos a una multietnia cultural, la cual es fuerte, que se hizo por un ensamble del sur y de los del norte, México, Suramérica, Costa Rica, pero no somos copia de ellos. Nosotros tomamos lo bueno de ellos, es cierto, e ideas, pero hicimos nuestra propia cultura, una cultura diferente, que era de paz, de compartir, de tranquilidad. Ahora pasan los años y los siglos, sigamos compartiendo, pero desde ese ángulo de Proud Blue Presbytery, tranquilidad, confianza, esperanza, respeto, gratitud por esta linda América, porque nosotros no somos solamente Costa Rica, somos un hilo que nos une desde el estrecho de Bering hasta el Cabo de Hornos, desde un lado hasta el otro de la costa. Eso es Buenos Aires, todos los alrededores, East End de fronteras, los vecinos que están en Alta Talamanca, que pertenecen algunos a Cartago por línea geográfica y otros a Limón. Quiero compartirles esto, un pequeño detalle. Es este. Si alguien tiene una brújula, póngala a cualquier costado del Parque de Buenos Aires de Punta Arenas. Le marcará exactamente el norte perfecto. Y si la ponen al sur de lo que es la municipalidad, le marcará el este-oeste perfecto. Entonces, desde el corazón de Buenos Aires de Punta Arenas, que es un cuadrado con ángulos 90 perfecto, este servidor, que lleva un poquito de sangre indígena, pero quisiera tener mucho más, con orgullo les digo, estoy feliz de tener bastante de indígena y recordar en este día, el día de Paulo Presbytery, que no debemos olvidar. Nos dicen en la línea escolar, antes era el día de España, posteriormente se deja enajenado eso y dice que es el día de la independencia de Estados Unidos. Interesante lo foráneo, pero entre más conocemos nuestras raíces de costarricenses, más orgullosos de ser costarricenses por los cuatro lados. Paulo Presbytery debe ser nombrado desde la Asamblea Legislativa héroe nacional, además de benemérito de la patria y defensor de los indígenas. Falta uno, Paulo Presbytery algún día que sea nombrado héroe nacional y que alguna de estas calles de Buenos Aires de Punta Arenas sea nombrado Paulo Presbytery, para que alguien en el futuro pregunte quién era este, que no sea un hito en la historia que nadie sabe de dónde vino, para dónde va y qué nacionalidad tuvo. Estimados escuchas, televidentes, gracias por la oportunidad de darme un hálito de tiempo para entrar en sus oídos y que alguna de estas palabras llegue a su corazón.
Seamos comprendedores de la situación indígena. Comprendamos sus dificultades. Analicemos si tienen o no razón. Y si no la tienen, tratemos de comprenderlos y llevarnos un poco mejor cada día. Porque al final, toda esta tierra que hay alrededor no es de ustedes, no es de ellos, no es mía, es de la naturaleza. Que tengan buen día, estimados indígenas, amigos míos. Me gustaría decirles eternamente, Boai, Boai. Gracias.